noches a todos, hermanos. Gracias por estar aquí. Hermano. ¿Cómo están? Bien. A todas las personas que nos ven a través de la cámara, también. Muy felices de verles. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. En Marcos, antes de empezar la oración, por supuesto, vamos a ponernos en Marcos 8, ¿vale? Y vamos a abrir en el versículo 14. Marcos 8, versículo 14. ¿Vale? Por favor, si alguien puede... Andrés, ¿puedes ponernos en manos del Señor, si es que puede ser? Una oración breve, eficaz y acertada, como seguramente la hagas tú. Vale, vamos. Señor, gracias por poder venir a tu casa. Gracias por este tiempo que podemos pasar juntos y recibir tu palabra. Te pedimos por el hermano que va a compartir, que tú le uses, le llenes de tu espíritu para que pueda tener palabra tuya. Y sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que tenemos que preparar nuestros corazones. Y también traemos a ti todas nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y las dejamos en tus manos. Y te pedimos por esta iglesia, por los hermanos que también van a ver esto por YouTube, que tú bendiga este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, voy a leerlo yo. Había la levadura de los fariseos, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos juntos? Sí, vale. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndole Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Cuando los 7 panes de 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿De acuerdo? Aquí hecho un pequeño diagrama, la estamos hablando también en la iglesia. Vamos a ir por 3 saltos. La primera parte, como vemos ahí el Salmo 50:12, nos dice, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti. La segunda dice, entender, no comprender, y aquí tenemos un corazón en forma de caja, que nos indicaría lo que la Biblia denuncia. Cuando una persona no entiende o no comprende, es decir, cuando no se esfuerza por superar ese problema que no comprende, tiene un problema, y ese problema no se puede quedar. Jesús se enfrenta a esto con ellos. Y después tenemos un tema del olvido. Ellos se olvidan un pan, pero parece que no es solo el pan lo que se olvida. Parece que hay algo más. Del olvido, Cristo les arrastra al recuerdo. Te puedes sentar. ¿Vale? Y tenemos aquí un contraste entre la obra divina, el pensamiento humano y entender mi presente. Bueno, porque abajo tenemos 2 versículos. Deuteronomio 5:15 está resaltado parte acuérdate, y el de Deuteronomio 6:12 también dice cuídate de no olvidarte. Ya con eso ustedes más o menos pueden ver por dónde vamos. Vale, pues esta es una escena privada. Esto es muy importante porque es una escena privada de ellos. Aquí estamos más o menos en la mitad del ministerio de Jesús. Él todavía podía caminar con libertad, no era perseguido, aunque sí tenía una posición fuerte. Recuerden que al final del ministerio él ya no podía salir a la calle porque ya era buscado y estaba ya con boleta, como dicen en mi país, boleta de búsqueda y captura para llevarle a juicio y matarlo. Aquí él todavía no tiene eso. Esta escena es muy importante porque al estar solo los 12, el pedazo de pan y él, uno de los 12 tiene que haber contado esta información. El Evangelio de Marcos se entiende que fue redactado de la boca de Pedro. Fue Pedro el que sacó esta información y la pasó a Marcos y Marcos la puso por escrito. Cuando nosotros vemos aquí el versículo 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo, sino un pan en la barca.
tenemos que recordar que ellos también vienen de dos eventos súper dramáticos. Dramáticos estoy hablando en un buen sentido. Ellos vienen de presenciar dos milagros, ¿vale? De dos milagros muy similares. Uno en que se da de comer a 5,000 personas y otro en que se da de comer a 4,000. Esto es muy importante porque el evento de las 5,000 personas se hace en territorio de Israel. No voy a poner aquí a abrir, pero si ustedes ven, si ustedes revisan los dos milagros textuales, ustedes se van a dar cuenta que hay diferencias importantes. El milagro de los 5,000 se realiza dentro del terreno de Israel. El milagro de los 4,000 es hecho en territorio gentil, es decir, en territorio extranjero. Y eso es muy importante porque lo que nos da a decir es que Cristo está preparado para alimentar tanto a su pueblo como al pueblo que no es nacido como judío. Eso es muy importante en esto de aquí. Pero ellos dos se habían visto ese milagro. Sin embargo, ahora vuelven a estar en una situación similar. Ya no con personas alrededor. Tienen un solo pan. En los milagros anteriores, con el 5,000 y los 4,000, en uno había 5 panes y en el otro había, me parece que son 5 panes y el otro 7 panes. En los dos milagros había pan presente, pero ahora son 12 personas para un solo pan. Y ellos empiezan por ahí. Ustedes imagínense a unas personas que están encargadas de la comida y de repente, ¿cómo se siente usted cuando no tiene suficiente para dar de comer a la gente? Ahora, imagínense cómo estarían ellos en ese momento. Y ellos se ve y se habían olvidado de traer pan consigo. Y después miren el versículo 16, por favor. ¿Así alguien lo puede leer? ¿Nadie? ¿Estoy solo? Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Hasta ahí. Discutían entre sí. O sea que ya podemos ver el estado en el que estaban. No estaban tranquilos. Estaban nerviosos. Voy a utilizar unas palabras un poco más presentes. Abroncados entre ellos. Y esto es importante porque cuando Jesús empieza su diálogo con ellos, no es por el pan por donde empieza. Él no les dice, bueno chicos, vamos a comer. No. Él va por otro lado. Y les dice, miren el versículo 15, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Voy a empezar por aquí, porque el caso es que en el milagro de los 5,000 y en el milagro de los 4,000 no había pan suficiente y el que termina dando de comer a la gente es Cristo. ¿Podría ser distinto ahora con el pan solo? ¿Cambiaba la situación? Recuerden por favor que esta porción no nos dice que tampoco no lo multiplicó. No termina diciendo si él no multiplica el pan. Debieron haber comido, pero no nos dice tampoco que no. Tampoco nos dice que sí. Pero bien podrían ellos haberse acordado y decir, oye, ¿ahora vas a multiplicar como la última vez? Sin embargo, no lo hacen. No lo recuerdan. Pero hay un salmo, hay un versículo de un salmo interesante, y es este. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Y esto es importante porque parece que Cristo va a comer porque descansa en ellos. Hagamos una pregunta correcta. ¿Realmente si nosotros nos olvidamos de hacer la comida, Dios va a dejar de comer si tuviera realidad de comer? La pregunta también va, ¿es que Dios depende de nuestra habilidad para conseguir cosas? La segunda parte de este versículo dice, mía es la tierra. Él tiene control absolutamente sobre todo lo que sucede. Y también control sobre el pan. En los dos milagros ya les había dado de comer abundantemente. Sin embargo, ahora ellos dudan. Ahora, la segunda parte. Él dice y habla de dos levaduras. Y presenta a dos personajes. Vamos a empezar por el primero. Herodes. Herodes era una persona que se había criado como judío, no era judío, pero se había criado como judío, conocía a la ley judía. ¿Qué sucedía? Que el gobierno romano le pagaba a él para que él representara al gobierno romano entre los judíos para manejarles. ¿Por qué? Porque resulta que los romanos tampoco hablaban
Muchos de ellos no hablaban el idioma que los judíos hablaban, que en ese tiempo, claro, podría ser el griego y el arameo también, pero ellos tenían unas costumbres a las que los romanos no estaban acostumbrados. Es un error el que estoy diciendo que las personas de ese tiempo no hablaran griego, porque obviamente ya en ese tiempo todos hablaban ese idioma, pero los romanos no llegaban a conectar con los judíos, por eso necesitaban personas encargadas que se conecten con los judíos por ellos, y eso hacía Herodes. Herodes era un político que funcionaba, que comía de la teta de los romanos, comía de la teta de los judíos, porque era dirigente de ellos, y estaba en una posición privilegiada. Es muy conocido porque su padre, Herodes el Grande, tuvo más de 12 esposas. Y aparte de eso mandó a matar a una junto con todos sus hijos, porque tuvo un capricho. Este Herodes, el Herodes del tiempo de Jesús, es el hijo de ese Herodes primero. Y ese Herodes, el hijo, se enamoró de la esposa de su hermano. Su hermano ya tenía una hija que era sobrina de él. ¿Me siguen? ¿Vale? Esa sobrina tenía una edad de una muchacha probablemente entre 21 y 16 años, y él estaba enamorado, encaprichado sexualmente también de esa muchacha. Si ustedes van a Marcos 6, vamos a Marcos 6, 14, esa fue una de las razones por las que muere Juan el Bautista. Juan el Bautista le denuncia a él y le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y no solamente eso, le decía: no te es lícito tener toda la vida licenciosa que llevas. De hecho, Jesús le llama a Herodes zorra. Cuando Jesús recibe la noticia de que Herodes le quería matar, Jesús le dice: decidle a esa zorra. Así le contesta Jesús a él. Jesús llamaba a las personas por su comportamiento. Pero ¿cuál era la característica de Herodes? Herodes, a pesar de tener una vida tan desordenada, y esto es muy importante, tenía mucho interés en la religión. Miren el versículo 6:20. Porque Herodes temía a Juan. Él respetaba a Juan el Bautista. Miren lo que dice: sabiendo que era varón justo y santo. Herodes escuchaba a Juan el Bautista. Recuerden, por favor, que Juan el Bautista, entre los predicadores antes de Jesús en ese tiempo, era seguramente uno de los predicadores más hábiles que hubo. ¿Qué sucedió? Que la mujer de Herodes quería matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista, Herodes, para proteger a Juan el Bautista, lo mete en la cárcel. Y en la cárcel, cuando estaba Juan el Bautista metido en la cárcel, Herodes bajaba o lo mandaba a llamar, podríamos también decir, o bien bajaba al calabozo, o bien le mandaba a llamar para que le hablara del reino. Es decir, le daba clases de escuela dominical. Juan el Bautista le enseñaba teología. Cuando digo teología no estoy hablando de a nivel lo que nosotros ponemos hoy. Conocimiento de Dios. Le daba conocimiento de Dios. Y miren lo que dice este versículo 20. Y oyéndole se quedaba muy perplejo. Sin embargo, Herodes, a pesar de tener un maestro exquisito, esto es muy importante, Herodes, a pesar de tener un maestro exquisito como Juan el Bautista, no cambió. El segundo que podemos ver son los fariseos. Y con los fariseos me he valido de uno de los pasajes anteriores. Vamos a Marcos 7:1 para revisar la conducta de los fariseos. Y por favor, si alguien puede leer, por favor, los 2 primeros versículos. Rapidísimo, que no tenemos mucho Se tiempo. juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Muy bien. ¿Qué sucedía? Que los fariseos, eran fanáticos de la pureza ritual. Es decir, tengo que verme bien, tengo que caminar bien, tengo que conducirme bien, tengo que verme bien. Todo tenía que estar perfecto. Incluso cuando diezmaban de manera perfecta. No faltaba un céntimo en lo que entregaban a la iglesia. La diferencia era que notablemente les preocupaba más el criterio de la gente, es decir, cómo me mira a mí la gente, que cómo me mira Dios. Y cuando yo me preocupo por agradar a la gente,
No quiere decir que voy a tener un mal testimonio, pero cuando mi preocupación es cómo me ve el resto, sí que puedo dejar de atender a Dios porque el resto me acepte. Porque resulta que el resto sí que puede ver las cosas torcidas y para agradarles puedo empezar a torcer mi proceder para que ellos no se me vayan. Son mi audiencia. Los futbolistas actúan así. Tengo que verme bello, tengo que hablar muy bien, tengo que tener un coche tal, tengo que estar perfecto, no tengo que meter la pata. Y cuando cometen un error, enseguida su mundo se derrumba, porque la gente les desaprueba. Y es lo que menos quieren conseguir. Los fariseos dependían muchísimo de lo que la gente pensaba. Y así conservaban su puesto sacerdotal. Pero, ¿qué es lo que pensaba Dios de ellos? Y llegó Jesús y les dijo: fariseo, preocúpate por afuera del vaso, pero limpia también el interior. Ese tipo de comportamientos son lo que les dice a los discípulos: cuídate. Voy a tratar de ir al pasaje que tenemos. Miren por favor el versículo 17. Y entendiendo a Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Miren esto. No entendéis ni comprendéis. Marcos 8:17. 8:17, ¿correcto? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Cuando nosotros no tenemos claro, y esto es muy importante, cuando nosotros no tenemos claro qué es lo que Dios espera de nosotros, podemos caer en un problema de distancia con Dios. Pero no solamente se trata de entender, se trata de acercarnos con el deseo de amor. Los fariseos entendían muy bien lo que Dios quería, pero no incluían el corazón. Para nosotros poder entender a Dios, aparte de poner la mente, también tenemos que poner el corazón. Pero, sin embargo, Jesús les dice lo siguiente: vamos a abrir un poquito más, teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. ¿Han escuchado este versículo algunas veces? Muchas veces sale en la Biblia, ¿no? ¿Saben cuáles son los... tres profetas utilizan este versículo. Los tres profetas: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero Isaías, Jeremías y Ezequiel los he revisado. Y los tres, un cambio arriba, cambio abajo, lo presentan como tal. Repito: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Pero nunca incluyen el verbo recordar. El verbo recordar no es citado por Isaías. El verbo recordar no es citado por Ezequiel. Y tampoco es citado por Jeremías. Puedo darles las citas. Ustedes lo pueden ver en Isaías 6:9-10, Jeremías 5:21 y Ezequiel 12:12. Lo que pasa es que por falta de tiempo no los vamos a ir a ver. Pero Jesús sí que cita la palabra recordar. Y ahora sí que viene la solución. Ustedes tienen el corazón endurecido. Jesús dice: la solución a su pérdida hoy es recordar lo que yo he hecho antes. En este pasaje extraño, en 8, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. ¿Saben cuántas preguntas hay? 8. Hay 8 preguntas una tras otra. Y de las 8 preguntas que Jesús les hace, 6 no son contestadas. Ellos son incapaces de contestar las 6 primeras. Pero hay 2 que sí logran contestar. Y son las siguientes. Vamos al versículo 19. Cuando partí los panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 2. Y en el versículo 20, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Son las únicas 2 preguntas que ellos pueden contestar de 8. ¿Saben por qué? Porque
pudieron recordar lo que vivieron antes y solo yendo a ver lo que vivieron durante esos momentos donde vieron con sus ojos que el pan se multiplicó, con sus oídos que la gente agradeció, incluyendo el corazón y también el estómago. Ellos experimentaron, repito, ellos experimentaron la certeza y la veracidad de Jesús. Pero ahora estaban perdidos y Jesús les reclama eso. Vuelven a estar perdidos. Olvídense del pan, recuérdenlo de antes. La pregunta es, hoy día, ¿cuántas veces has sentido confundido? La pregunta es, solo el día de hoy, en las últimas 3 horas, ¿cuántas veces has sentido confusión? Solamente hoy día, ¿cuántas veces has sentido desánimo? Y lo que Jesús le pide, o nos pide a nosotros, recuerden quién soy yo. Recuerden lo que hice. Cristo nos empuja a ir al pasado para dar estabilidad a nuestro pensamiento en el presente. Y esta doctrina de pensar en lo de antes no es ajena. Repito, esta doctrina de pensar lo que ha hecho Dios antes no es ajena. Miren lo que dice Deuteronomio 5:15. Yo lo tengo aquí. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Hasta aquí el pasado. Y ahora dice la acción. Y que Jehová Dios te sacó de allá. ¿Dónde estábamos? Hace 10 años. ¿Cómo estábamos? ¿De dónde nos sacó? Y luego, si esto no es suficiente, vamos a Deuteronomio 6:12. Y aquí ya que habla como Jesús. Miren lo que dice Jesús en el versículo 15. Guardaos. Miren el versículo 15. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los ideólogos. Deuteronomio habla en el mismo tono. Deuteronomio 6:12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Los 2 versículos van al mismo hecho. Los 2 versículos van a la misma escena. Y Jesús también arranca ahora en la confusión que tienen ellos, sin pan o con sin pan suficiente, les dice: hace 10 días atrás, el tiempo que haya sido, ¿no comieron? Hace 2 semanas atrás, ¿no se llenaron? Y encima, ¿sobró tanto? ¿Cuánto recogieron? Hace 10 días, ¿comimos? Hace 10 días, ¿tuvimos abrigo? Timoteo dice: teniendo sustento y abrigo, estad contentos. Hay mucha diferencia entre que Dios cubra nuestras necesidades y que cumpla nuestros deseos. Las necesidades las va a suplir. Los deseos, es decir, sus sueños, eso es otra cosa. Para terminar, vamos a ver el versículo 21. Y esta es la última pregunta, la octava pregunta. Ustedes pueden darse el lujo de contar las preguntas. Son 8 preguntas. Es raro porque en 8 versículos, 8 preguntas, es muy extraño. El tono es un abroncamiento de Jesús. Les está diciendo, ¿de qué se están olvidando? ¿Será que solo se están olvidando del pan? ¿De qué más se están olvidando? Se están olvidando de dónde te saqué yo. Me estás olvidando a mí. Recuerda, si ahora en el presente no tenemos quietud, posiblemente será porque nos estamos olvidando de Él. El versículo 21 dice: y les dijo:
¿Cómo aún no entendéis? Esto que está aquí, ellos empiezan con un olvido, pero parece que el olvido es más que olvidar pan. Cristo les lleva a recordar que el pasado. ¿Cuánto comiste cuando di de comer a los 4,000? ¿Cuánto comiste cuando di de comer a los 5,000? ¿Faltó? Les muestra que la obra divina está por encima del plan humano. La obra divina ordena el pensamiento humano. La obra divina secunda, clarifica el pensamiento humano y con esto nos ayuda a entender el presente. La pregunta es, ¿de qué se olvida hoy usted? Gracias.